necesidad de que el Estado esté en el centro de todo y que el Estado era el único sujeto de derecho dentro de esta rama que es el derecho internacional, ¿no? Por otro lado, otro de los objetivos que también vamos a evaluar el día de hoy con respecto a la sesión es el describir el desarrollo del derecho internacional moderno, destacando pues el rol de la ONU y de los instrumentos internacionales que han ampliado los marcos de protección y cooperación. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el identificar y clasificar los sujetos de derecho internacional entre los tradicionales, que sería pues el Estado o los estados, los emergentes, que serían en este caso las organizaciones internacionales, los individuos, pueblos, ONGs, y ahí hay una principal atención, ¿no? Y que me parece haberlo comentado también al inicio del ciclo, que tiene una principal consideración con respecto al derecho internacional público y las ONGs, ¿ok? Y después también tenemos las empresas transnacionales. Pero bueno, vamos a continuar entonces y vamos a evaluar en primer lugar el concepto de derecho internacional público en su sentido clásico, ¿ok? Para la cual nos vamos a poder apoyar con respecto a determinadas citas que vamos a visualizar a continuación, pero que también vamos a ir analizando, desglosando poco a poco, ¿no? A qué nos referimos con cada una de ellas o a qué se referiría estos autores cuando hablan acerca de derecho internacional público. Bien, entonces, continuando, vamos a tener básicamente aquí tres citas esenciales, las cuales nos va a poder apoyar a visualizar qué es lo que quería o qué es lo que se quería de un principio esta rama de derecho internacional público con respecto a lo que sería el tratamiento de la información, el tratamiento de las situaciones jurídicas que se nos van a ir presentando a lo largo de la historia. Y vamos a tener así entonces que en 1905 Oppenheim dice, el derecho internacional es la suma de las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados civilizados. La segunda cita viene por parte de Ancelotti, ¿ya? Eh, que nos va a comentar que el derecho internacional es el conjunto de reglas que los estados reconocen recíprocamente como obligatorias en sus relaciones mutuas. No sé si se podrían dar cuenta hasta ahí, pero ya vamos a ir viendo pues un desarrollo neto de cuál sería el único sujeto de derecho, ¿no? Y por último tenemos la tercera cita, que es el derecho internacional es el orden jurídico que regula la coexistencia de las voluntades estatales. El común denominador aquí con respecto a estas tres citas refieren netamente a cuál es el único sujeto de derecho dentro del derecho internacional público. ¿Ok? ¿Cuál es el único sujeto de derecho internacional público? Y la pregunta se cae madura y la respuesta también. En este caso estaríamos hablando del Estado. El Estado entonces netamente va a ser el único sujeto de derecho establecido o desarrollado dentro de esta rama jurídica en este primer momento. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta cuál es el desglose que tiene el derecho internacional público con respecto a esto. ¿Ok? A lo largo de la historia, entonces, nos vamos a ir dando cuenta que en un primer momento, que sería el momento clásico, esta etapa previa a lo que ahora conocemos, pues básicamente vamos a tener en cuenta el hecho de los sujetos de derecho como tal y que el principal de ellos era netamente la regulación que tiene esta rama jurídica con respecto al único sujeto que sería el Estado. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Jennifer. Bueno, entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que esta
versión de esta rama jurídica que actualmente conocemos va a estar evaluado por diversos factores, ¿ok? Estos factores, pues evidentemente vamos a... un momento, por favor. Ya, perfecto. El tratamiento entonces, con respecto a este concepto general, sería pues el hecho de que en el derecho internacional público clásico, el fundamento principal era una cuestión, que ahora nosotros lo conocemos por derecho romano, el denominado jus gentium, ¿ok? El jus gentium en Roma era un derecho común, era aplicable no solo a los ciudadanos romanos, ¿ya? Sino también a los extranjeros. De cierta manera, de cierto modo, la función neta era pues regular las relaciones entre diferentes pueblos en comercio, en contratos, en tratados, ¿verdad? Es por eso que tenemos este concepto, esta conceptualización de jus gentium romano, en un primer momento para poder entonces luego desglosarlo y verlo de una manera más diferente, de una manera más macro, ¿no? En la cual existe una regulación porque existe una interrelación entre pueblos, en este caso entre Estado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ya en la Edad Moderna este antecedente se va a reactualizar. Europa necesitaba también normas, reglas para tratar con otros reinos y potencias coloniales. Esto se va a ver evaluado en un ejemplo que al menos a mí me parece el más próximo, que sería pues los tratados comerciales entre reinos europeos y las capitulaciones, ¿no? Con territorios conquistados. Bueno, pues entonces ahí en un primer momento vamos a evaluar cuál es el concepto clásico y de dónde viene el derecho internacional público como rama jurídica que regula la interrelación entre pueblos, estados. ¿Ok? Ahora, otro tratado que nosotros tenemos que evaluar, y digo tratado por el desarrollo, no netamente por la convencionalidad, nos referimos aquí a uno de los autores más importantes dentro de esta rama, que sería Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, quien era, pues dicho sea de paso, teólogo y jurista de la escuela de Salamanca, perdón, ya que era teólogo y jurista de la escuela de Salamanca, que dicho sea de paso, algunos lo consideran como el padre del derecho internacional, va a referirnos una frase célebre. Esta frase dice, toda la humanidad forma una comunidad universal regida por el derecho natural. ¿Qué es lo que quería denominar, qué es lo que quería desarrollar Francisco de Vitoria cuando hablaba acerca de una comunidad universal? Justamente ello, que no necesariamente existía una regla universal, una regla que iba a ser dirigida para todos, pero que sí necesariamente en un principio como el justnaturalismo como tal, debería también ser regido, ¿no? Para ciertas personas a través de parámetros un poco más generales. Parámetros que no necesariamente pues están evaluados en base a una determinada realidad u otra, sino un poquito más macro, ¿no? Entonces, él sostenía justamente que más allá de los reyes, de las naciones, necesariamente debería existir un marco jurídico, una orden jurídica común, ¿no? Fundado justamente en lo que nosotros ahora conocemos como dignidad humana, ¿no? Y esto ya son los ápices del justnaturalismo propiamente dicho, ¿no? Entonces, justamente aquí es en donde nosotros evaluamos el hecho de cuál es el desarrollo del
el concepto como tal de derecho internacional público clásico. En un primer momento, entonces, a partir de esta conceptualización del Jus Gentium romano, y en segundo lugar, por parte del desarrollo teórico de Francisco de Vitoria. ¿Mm? Ahora, vayamos a lo netamente esencial con respecto a este concepto o a estos conceptos que tiene que ver el derecho internacional público hasta el momento. Como nuevamente lo decimos, estas teorías, o al menos estas citas, nos refiere a que existe un único sujeto de derecho internacional, que sería el Estado. ¿Ok? Entonces, el sujeto central, el sujeto único, esencial, sería el Estado soberano. ¿Ok? Y nos vamos a referir al Estado soberano con un tratado, ahora sí. Y este tratado nos refiere al año 1648, la denominada Paz de Westfalia. Aquí, ya con la Paz de Westfalia, se consolida, ahora sí, la idea de que el Estado era el único sujeto de derecho internacional. Y que, dicho sea de paso, la soberanía se iba a entender como el poder absoluto sobre el territorio. Y también la exclusión de toda injerencia externa. Eso le suena a algo, ¿verdad? Principio de soberanía, justamente, en donde la intromisión de otros pueblos, estados, no tiene lugar, ¿no? De ser. Entonces, justamente, ¿hacia dónde nos referimos cuando hablamos acerca de un único sujeto de derecho internacional? Sería justamente con la Paz de Westfalia, no se olviden, 1648. Uh-huh. Ahora, justamente es aquí entonces donde se empieza a consolidar, ¿no?, este concepto clásico de derecho internacional público. En esta época hay que recordar que individuos, empresas o pueblos no eran considerados sujetos de derecho internacional público. Y más bien los tratados, por ejemplo, coloniales, no reconocían a los pueblos originarios como partes, sino solo a los reinos europeos, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta también cuál es la necesidad que se tiene dentro de esta rama jurídica que sería el derecho internacional público, de regular más allá de el Estado netamente, ¿ok? Y justamente es ahí en donde empezamos a realizar, o bueno, ver una transición entre este concepto clásico hacia el concepto moderno, ¿no? A ver. Ya, claro, ¿no? Y aquí ya vamos a hablar acerca del derecho internacional público desde su perspectiva ya moderna con respecto a lo que ahora nosotros vamos a conocer, que no solamente el Estado es el único sujeto de derecho internacional, sino más bien ahora ya vamos a tener en cuenta que a otros sujetos. En este caso estaríamos hablando propiamente dicho de organizaciones internacionales, estaríamos hablando de el individuo mismo, ¿no? Y bueno, si hacemos también una pequeña ramificación o al menos una especificación de lo que ahora conocemos como sujeto de derecho internacional público, también se encuentra ahí en una pequeña rama los sujetos sui generis, ¿no? Los sujetos de derecho que son propiamente sujetos de derecho por existir, ¿no? Que ahí vamos a hacer una diferenciación también, por ejemplo, con lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Esta principal reacción con las ONGs. Bueno, en este caso vamos a tener conceptos un poco más cercanos a nuestra época, y en este caso nos vamos a evaluar sobre el concepto de Cassese, de Bobbio y de Higgins. En primer lugar, en el 2005, este autor Cassese habla acerca de que el derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre los estados
y otros actores internacionales. ¿Ok? Por otro lado, me dejo el paso. Por otro lado, y que están orientadas, perdón, a la cooperación, la paz y la protección de valores comunes de la humanidad. En este aspecto, nosotros podemos entonces referir que el autor nos está hablando de que no solamente los estados van a tener injerencia dentro de este espectro internacional para poder regular esta interrelación entre estados, sino que también esta interrelación se va a dar entre estados y otros actores internacionales como, por ejemplo, las organizaciones internacionales. Esto está pegado al hecho de que nos habla de este principio de cooperación, y aquellos que estén llevando el curso de organismos internacionales también les va a refrescar la memoria, ¿no? Que dicho sea de paso, el curso de organismos internacionales refiere o está sustentado sobre el principio de cooperación, pero también del derecho a la integración. Es por eso que nosotros podemos visualizar en la actualidad organismos regionales, ¿no? Organismos regionales como tal, o incluso interregionales, ¿no? Bueno, entonces, básicamente vamos a tener en cuenta el hecho de que la finalidad, el objetivo entonces de esta regulación, de esta nueva regulación y de la incorporación tanto del individuo como de organismos internacionales va a estar reflejado en su objetivo final. Y el objetivo es justamente preservar la paz y la protección de valores comunes de la humanidad. ¿Ok? En un segundo punto tenemos esta conceptualización de Bobbio que aprecia el derecho internacional es el derecho de una comunidad sin gobierno que regula la coexistencia de sujetos soberanos y busca la paz a través de la limitación de la fuerza. Ahora, este concepto sí es un poco más controvertido, ¿ok? Y este concepto básicamente vamos a tenerlo porque tiene un enfoque más filosófico, pero también político, ¿ok? Aquí yo resalto 3 puntos clave. El primero de ellos, existe un carácter anárquico por parte de Bobbio, ¿no? De la comunidad internacional, porque dice, no hay un gobierno mundial, se refiere en este caso, ¿no? No existe un gobierno mundial que obligue solo normas pactadas. Desde ahí podemos visualizar cuál es el pensamiento de Bobbio con respecto a este enfoque filosófico, la cual lo resume en esta pequeña cita. El segundo de ellos, o al menos el segundo punto que yo puedo referir, es que él aborda la soberanía del Estado como principal sujeto. Sigue pensando en que el Estado es el principal sujeto y que este mismo respeta una soberanía como tal. Y el tercer punto, o al menos el tercer detalle que yo he visualizado aquí, es que el autor habla acerca del derecho internacional como una misión que podría ser, o claro, podría ser visualizada como una misión esencial, el hecho de que exista una búsqueda de la paz y que también evite el uso arbitrario de la fuerza, ¿no? Y aquí estamos hablando netamente de poder como principal eje en torno a una comunidad internacional, frente a una comunidad mundial, ¿no? Bueno, eso básicamente es mi apreciación con respecto a esta pequeña cita de Norberto Bobbio. Un tercer punto, tenemos otro concepto, el cual viene, pues gracias, auspiciado a Higgins, que refiere a que el derecho internacional no es un sistema de normas independientes de los valores sociales, sino un proceso de toma de decisiones colectivas en el que interactúan múltiples actores con intereses diversos. Nuevamente hacemos referencia netamente a que ahora el sujeto de derecho no es único,
¿no? No solamente es el Estado, sino más bien existe pues un proceso de toma de decisiones con respecto a múltiples actores. Bueno, netamente aquí ya es un poco más sistémico, evalúa también un concepto más epistemológico con respecto a una sistematización de este orden jurídico, ¿no? Que refiere al menos Higgins. Bueno, para volver al punto inicial, el cual refiere pues básicamente al hecho de que tenemos ahora un nuevo concepto de derecho internacional público, es netamente el cambio a un pensamiento ya no estatocéntrico, como se había evaluado en un primer momento. Ya el Estado no solo es el único sujeto de derecho, sino también tiene que evaluar sobre otros actores, los cuales acabo de mencionar. Tenemos en cuenta los organismos internacionales, tenemos en cuenta ahora al individuo. Ahora, ¿por qué es que el individuo está asociado también a este nuevo concepto? Porque varios dirán, Fernando, pero estamos hablando netamente de principio de cooperación y estamos hablando acerca de representaciones como los organismos internacionales. El individuo, entonces, ¿por qué o a dónde entra a tallar? Empieza a tallar o empieza a tener mayor preponderancia dentro de este aspecto o espectro universal, aspecto internacional, cuando empiezan a ver o a evaluarse la protección de derechos humanos. Básicamente ahí. Entonces, en donde el Estado netamente tiene ese deber, y justamente con los compañeros de derechos humanos también estábamos hablando un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es el deber que tiene el Estado como tal, o cuál es la relación que tiene el Estado con los derechos humanos? Y es justamente un deber de protección, ¿no? Entonces, pues, se evidencia justamente ello. Existe esta noción entonces de vulneración de derechos humanos y que el Estado pues debe proteger a este individuo, parte de su sociedad, frente a una comunidad internacional. Ahora, evaluado sobre un sistema de garantías que también hemos visto con anterioridad, pero si no lo repito, ¿no? En este caso, nosotros evaluamos el papel del Estado con la protección de derechos humanos, pero la persona como tal merece también tener un sistema de garantías. Este sistema de garantías está propuesto por diversas entidades a modo internacional. Enumero alguna de ellas, ¿no? Que sería la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Como uno de los principales, en donde pues obviamente la persona tiene esa capacidad de poder creer, bueno, no es una creencia, es una realidad, que una entidad mayor, una entidad internacional, va a proteger en caso el Estado llegue a vulnerar estos derechos humanos. Entonces ahí, ante la comunidad internacional, la persona, el individuo, tiene esa capacidad también para poder poner en tela de juicio de que el Estado no le está otorgando esa protección, ese deber que tiene como tal, no lo está cumpliendo. Ese rol protector del Estado, pues simplemente lo está desviando y no está cumpliendo, ¿no? Con ello. Es ahí en donde el individuo entra a taller dentro de la comunidad internacional y es por eso que también se le aúna, se le une, se le suma al nuevo concepto que tenemos de derecho internacional público. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo hablado ya acerca de esta participación principal o primigenia, perdón, del derecho internacional público desde el aspecto clásico y ahora viéndolo desde el aspecto moderno, pues ahora sí vamos a poder realizar, ¿no? Una diferenciación más entera, más productiva, ¿no? Con respecto a estos dos conceptos.
¿sí? Bueno, bien, hasta ahí. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a realizar. Gianfranco, gracias. Entonces, vamos a realizar o vamos a poder ver esta diferenciación entre este concepto clásico y moderno, en donde en principio el concepto clásico refiere a la primera diferencia, ¿no? Desde el arranque. La diferencia básica es que en una tenemos al Estado como único sujeto de derecho. En el concepto moderno ya no. En el concepto moderno se incorpora al Estado, al individuo y organismos internacionales. ¿Ok? La segunda diferencia que nosotros podemos ver es bajo el principio principal que nosotros tenemos. El principio principal del derecho internacional clásico se referiría pues a la soberanía, ¿ok? Y en el concepto moderno ya hablamos acerca del principio de cooperación y también de protección de derechos humanos, ¿ok? Esa es otra diferencia. La tercera diferencia ya va a ser evaluada a través del método, a través de su metodología. En este caso, la metodología para la cual se va a recoger o se van a dirigir las normas, en el concepto clásico vamos a ver que lo primigenio sería la costumbre y la bilateralidad, ¿ok? En este segundo momento, que sería el derecho internacional moderno, estaríamos hablando de tratados multilaterales y de tribunales internacionales en donde el individuo o también los estados tienen la capacidad de poder conseguir, ¿no? Más que nada una solución pacífica a ciertas controversias, que básicamente es ello. Bueno, teniendo en cuenta así, me queda también algunos minutos para poder hablar acerca de esta se me fue la palabra. Bueno, el hecho de que otro de los sujetos internacionales, que serían los organismos internacionales, tienen algunas especificaciones. Bueno, tanto el doctor como yo en la primera clase les había comentado que al derecho internacional público, lo que refiere netamente cuando se habla acerca de organismos internacionales son los organismos internacionales intergubernamentales, lo cual difiere muchísimo, por no decir que es la contraparte, la contracara de las ONGs. La ONG es más bien todo lo contrario, ¿no? Su propio nombre lo dice, organizaciones no gubernamentales, las cuales refieren netamente a que no van a ser una representación por parte del gobierno. Es todo lo contrario, ¿no? Ahora, existe una excepción, ¿no? Y esta excepción justamente es el Comité Internacional de Cruz Roja, la cual, pues evidentemente es una ONG, pero está considerada como sujeto de derecho internacional público. Así que ahí podrían realizar pues una mayor apreciación con respecto a este punto, porque es una de las excepciones con respecto a las ONGs. Eh, bueno, a ver. Y por otro lado, pues tenemos también a los sujetos sui generis, que netamente les había comentado también que se refiere a los sujetos de derecho internacional, que son justamente sujetos por existir, por el simple hecho de su existencia, ¿no? Y que lo vamos a ver probablemente con mayor detenimiento cuando toquemos ese tema de los sujetos de derecho internacional público y sus excepciones. Bueno, si no hay mayores preguntas, compañeros, les dejo con esta reflexión, ¿no? Con respecto a esta cita de Hans Kelsen que refiere
el derecho internacional no es un sistema de moralidad, sino un verdadero orden jurídico indispensable para la paz y la cooperación entre los estados. Netamente y propiamente dicho, ¿no? A partir de estos conceptos podemos ver el principio de cooperación, el derecho de integración, pero sobre todo la evaluación y la necesidad que tiene las distintas sociedades, los distintos estados, con un rol netamente que refiere a la prevención de las guerras, de los conflictos, y que justamente lo que se busca es la preservación y mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Es por ello que incluso el organismo internacional más conocido, más grande, dicho sea de paso, ¿me permiten un momento, por favor? Ya, chicos. Ya se me fue. Pero bueno, justamente ese es el rol, ¿no? El rol es de netamente la preservación y el mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Justamente, dicho sea de paso, uno de los organismos internacionales más grandes, más conocidos, la cual es la ONU, netamente inicia así, pues, ¿no? Sus acciones. Luego, pues, de una devastadora guerra mundial, en donde, pues, lo que se busca es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y ahí nace también otro principio, ¿no? El principio de la resolución pacífica de controversias, que también es otro tema muy interesante que podríamos abordar en uno de las sesiones, ¿sí? Sin más, compañeros, espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, duda, no olviden hacérmela saber. Y espero, pues, que hayan tenido un buen inicio de semana, ¿no? Y que siga así, que siga así. Muchas gracias a todos, chicos. Sí, ya pasé, acabo de pasar lista a las 20 personas que han asistido el día de hoy. Ya lo tengo aquí anotado. Sí, muchísimas gracias y nada, un abrazo, cuídense bastante.